difíciles se vean no tan difíciles. Y que los imposibles, amén, no parezcan tan imposibles. Porque estamos en la presencia de ese Dios Todopoderoso, amén, al cual creemos que su presencia está aquí moviéndose poderosamente en nuestros corazones, en nuestra vida. Y una demostración de que la presencia de Dios está aquí es lo que dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Denle un fuerte aplauso y denle la gloria al Señor Jesucristo, porque aquí hay libertad para alabar el nombre de nuestro Señor. En este día el Señor ha motivado nuestro corazón para traer una palabra, para que a través de esta palabra, los que ya llevamos años en Cristo y los que han nacido hace pocos días, amén, en esta vida espiritual, y los que van a nacer, tengan un conocimiento cierto de la palabra del Señor, de algunas luchas y pruebas que venimos enfrentando, porque nosotros anhelamos la presencia de Dios sobre nuestra vida a través de su Espíritu Santo, pero a veces desconocemos las condiciones en las que se tiene que encontrar nuestra vida a la hora de que venga la presencia de Dios sobre nosotros. Nosotros pensamos, amén, hace unos días predicábamos el cuervo o paloma, se recuerdan de la importancia de que nuestro corazón tenga una preparación a la hora de recibir la palabra del Señor, pero algunos por años venimos batallando una lucha en nuestra vida. Los nuevos están enfrentándose a esas luchas y los que todavía no han decidido entregar su vida a Jesucristo, le queremos dar las herramientas para que ustedes puedan vivir una vida de victoria en el nombre de Jesucristo. Para eso necesitamos nosotros saber y conocer el poder de la cruz. El título del mensaje para este día es La liberación de la cruz. Amén. Muchas veces hacemos referencia al poder, amén, de la cruz, de lo que sobre esa cruz, amén, sucedió a través de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces a la hora de aplicarlo en nuestra vida no encontramos algunas herramientas. Hay personas, amén, que porque saben que hay poder en la cruz, amén, no queremos atentar contra nadie en este día, pero algunos se cuelgan una cruz aquí pensando que esa cruz le va a ejercer protección. Cuando quieren algo bonito le dan un besito, paz de Cristo. Aquellos que ya conocemos a Jesús también hacíamos estas cosas, amén, porque no somos ajenos. También confiábamos que, amén, una cruz sobre nuestro cuello ejercía defensa contra cualquier ataque, pero luego cuando entendimos que la liberación real, amén, está en la cruz de Jesucristo, aquella que cargó a Jesús hace más de 2000 años, y cuando ponemos nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, amén, nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino en el poder y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor y quiera Dios darnos entendimiento, amén, porque el avivamiento viene de diferentes maneras. A veces cantamos, desciende el poder del Espíritu Santo, lloramos, saltamos, brincamos, pero muchas veces la manifestación del Espíritu Santo viene como un silbo apacible. Amén. En una ocasión un hombre le pidió a Dios que quería ver, amén, quería verlo, y el Señor dijo: solamente vas a poder ver mi espalda. Y dice que estando en la hendidura de una cueva, escuchó, amén, que venía, amén, una gran tormenta. Pero dice que aunque la tormenta venía arrancando hasta piedra, Dios no estaba allí. Amén. Luego pasó un viento recio, pero Dios no estaba allí. Pero dice que luego vino un silbo apacible, algo que producía paz, algo que producía seguridad, y dice que Dios estaba en ese silbo apacible. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Solamente te digo que si Dios te toca a través de su palabra, no dejes de alabar y glorificar su nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesús, al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Pónganse un momento de pie. Amén. Lo hacemos en respeto
a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, el título del mensaje es La liberación de la cruz. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, verso 24: pero los que son de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo aquí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tomen vuestros asientos. Pero los que son de Cristo, usted ha dicho que es de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando hablamos, amén, del sacrificio de Jesús y nos volvemos hijos de Dios a través de ese nuevo nacimiento, que es a través del bautismo en el nombre de Jesús, de recibir a Jesucristo por fe como nuestro Salvador y creer que Él venció el pecado a través de su cuerpo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Su sangre nos limpió de todos nuestros pecados, amén. Pero esta es la primera parte, amén, del poder que tiene la cruz. La cruz de Jesucristo está compuesta, el poder se manifiesta de dos maneras. Y la primera manera es la que acabamos de ver: creer en Jesucristo en primer lugar y declararlo Señor nuestro a través de la fe. Creer que su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, Él venció el pecado, amén, ocupó el Señor nuestro lugar. Y lo maravilloso es que creemos por fe que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, luego de enumerar muchos actos de la carne, en el capítulo 5 podemos ver, leímos el 24, no vamos a leer, luego usted en su casa lo podrá leer, desde el versículo 19 al 21. El apóstol Pablo enumera muchos de los actos al cual reflejan si nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual o estamos influenciados todavía por la carne. De esta manera, el apóstol Pablo nos advierte en esa lectura que vimos en el versículo 24, que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, los voy a llevar a la cruz, ante Cristo, y los voy a clavar en la cruz en el nombre de Jesús. Pero yo no lo puedo hacer porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Ahora, en la mayoría de los casos, muchos cristianos, en su mayoría, no fuimos llenos del Espíritu Santo nosotros el día que nacimos de nuevo. Algunos, por la gracia de Dios, el mismo día que se bautizaron, salieron hablando en lenguas de las aguas. Pero en su mayoría recibimos, bueno, algunos antes, pero la mayoría lo recibió después. Amén. Y aunque esto sucedió de esta manera, el problema está en que aunque muchos cristianos hemos nacido de nuevo, amén, lamentablemente algunos siguen influenciados por el pecado. El pecado todavía sigue ejerciendo dominio en muchas áreas de su vida. Y hoy podemos decirlo con toda propiedad que somos cristianos carnales, paz de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Podemos decir que aunque nacimos de nuevo, estamos sirviendo algunos años a Jesús, todavía no hemos podido vencer algunas obras de la carne. Y eso nos constituye que somos cristianos, sí, nacimos de nuevo, nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía hay carnalidad en los hechos, con la inclinación hacia el pecado que hay en nuestra vida. Ahora, en esta noche, el Señor quiere ayudarnos para liberarnos de ese pecado que nos asedia, ese pecado que trata de ejercer dominio sobre nuestra vida e impide que sobre algunos se manifieste el Espíritu Santo. Padre Cristo, aquellos que ya lo tenemos, anhelamos la presencia de Dios, pero el hecho de ceder ante la tentación, ante el pecado, hace
que la relación y la obra que tenemos con Jesús a través del sacrificio en la cruz, amén, esta que está compuesta de dos partes. La primera, creer en Jesucristo a través del poder del Evangelio. Por fe creemos que Él es nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, nos bautizamos, amén. Pero la segunda parte es la que muchos de nosotros desconocemos, que también es necesaria, y es que debemos entender que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Amén. Hemos muerto. Cuando yo le digo esto, algunos se pueden asustar, pero la palabra del Señor dice que la segunda parte del poder real de la cruz es que el cristiano y las personas entiendan que todo lo primero es necesario, pero lo importante es lo segundo juntamente con lo primero, porque esto hace de que tú como Jesús puedas vencer al pecado. ¿Cómo Jesús venció al pecado? Muriendo en la cruz. Y dice la palabra de Dios que juntamente con Él nosotros hemos sido, amén, hemos sido crucificados, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora en esta noche Dios va a bendecir tu vida. Esa batalla que tú vienes librando en tu vida, que no puedes controlar, que no puedes obtener la victoria, es indispensable en la vida del cristiano, y necesitamos aceptar que hasta que no estés dispuesto a morir en Cristo, hay una nueva naturaleza que no se puede manifestar en tu vida. Perdón, hermanas. Dice la palabra de Dios que Jesús venció al pecado y en la muerte, muriendo en la cruz. Ahora, a través de su cuerpo, la palabra de Dios dice que Él nos cargó a todos nosotros. Así que si tú entiendes que la única manera en que tú, amén, puedes vivir una vida conforme a la voluntad, es que debes entender que ya moriste en la cruz del Calvario con el Señor, y que no es que vas a vencer al pecado, ya lo venciste en el nombre de Jesús. Porque siempre estamos, estoy en guerra, pastor, estoy orando, el enemigo me tendió trampa, amén. Y es porque no has entendido que el pecado en tu vida, que es la carne, ya está muerto. Cuando habla de algo que está muerto, es que ya no ejerce dominio sobre tu vida. Y si está ejerciendo dominio, aunque llevamos años algunos en la iglesia y hay algunos que son nuevos, a los que pedimos a Dios que los guarde, es que no has entendido que necesitas, amén, entender que juntamente con Cristo has sido crucificado en la cruz, y has crucificado tus deseos y tus pasiones. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más para que podamos entender más de Cristo, entender mejor la palabra del Señor, porque dijimos que el Señor en esta noche nos quiere dar herramientas para que nosotros podamos vencer al pecado. Hay una diferencia entre lo que Dios quiere y lo que queremos nosotros. El ser humano y el creyente está interesado en las obras de la carne, amén, es decir, en los variados pecados que existen en nuestro entorno. No lo voy a leer porque son unos cuantos versículos, pero quiero que usted vaya a su casa y vaya al libro de Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21 y lea esos versículos. No importa los años que usted tenga en la iglesia, no importa el tiempo, si es hace poco que está en Cristo, pero si usted todavía no entregó su vida a Cristo, la manera en que el diablo y el pecado ejerce dominio sobre nosotros y sobre usted, la palabra de Dios dice, amén, que si alguna de esas obras están en nosotros, el pecado nos está dominando. Amén. Son unas cuantas, pero usted lo va a leer allá en su casa. Y cuando usted vaya leyendo, si encuentra una de esas obras, es que todavía nos falta para ser espirituales, porque todavía
no ha muerto algún área de nuestra vida que necesita morir, pero en el nombre de Jesús en este día nos vamos a rendir a los pies de Jesús. Muchos creyentes batallan contra el pecado y tratan de vivir una vida de victoria. Sin embargo, nos olvidamos que el pecado en su diversidad de presentaciones es el fruto. El pecado es como un árbol que tiene muchos frutos, y cuando nosotros por alguna circunstancia cedemos a la tentación, así como Eva, dice que fue una fruta, no sabemos cuál fue, ella cedió, dice que por ende vino el pecado. Cuando un cristiano, ya sea por la causa que sea, el enemigo le tiende trampa y accede al pecado, lucha contra ese pecado, pero no entendiendo que es un pecado de un árbol al cual es toda nuestra carne. Y cuando usted logra vencer uno, al ratito aparece otro. Usted dice: pastor, ¿dónde nos quiere llevar? Primero nos dijo que la sangre de Jesús tiene poder, que nos limpió de todos nuestros pecados. Sí, eso es verdad, pero la palabra de Dios dice que para que podamos vencer completamente al pecado, tenemos que morir en Cristo. Nuestro cuerpo debe ser crucificado juntamente con Él. Dios, nuestro Señor, no está interesado en las obras de la carne, sino en la carne misma, porque dice que Él venció a través de su cuerpo en la cruz del Calvario todos los pecados. Ahora, algún cristiano puede decir: pero pastor, solo Cristo pudo hacer eso. Pero recuerda que usted estaba en Cristo, estaba juntamente con Él, y la palabra del Señor dice que la única manera que esos frutos no estén apareciendo en nuestra vida es que muera el árbol. Amén. Usted dice: la sangre de Cristo me cura porque es la carne. ¿Cómo hago? Es que estamos hablando en términos espirituales. Usted y yo necesitamos santificarnos. Necesitamos que Dios siga obrando en aquellas áreas las que nosotros no podemos controlar. Y ahí no vamos a necesitar, amén, hacer mucho. Solamente vamos a abrir nuestra boca y la presencia de Dios se va a manifestar poderosamente. Ahora, como creyentes trabajamos activamente haciendo planes para mejorar, amén, contra nuestros pecados. ¿Hay alguien que peca aquí? ¿Está trabajando para dejar de pecar? Tenemos que hacerlo. Ahora, mientras usted no vaya a la raíz del asunto, es imposible que usted pueda tener dominio sobre el fruto. Lo que el Señor viene en este día es a darnos a nosotros la confianza en primer lugar, y también que podamos entender que ese pecado que usted dice que lo controla, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, y que usted estaba con Jesús. Los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con nuestros deseos y nuestras pasiones, hasta que tú no sientas que debes entregarte completamente al Señor y que esta carne mengue para que crezca el Espíritu. Te va a seguir controlando. Pero vemos cristianos que se han fortalecido y vencen la tentación, y son cristianos triunfantes, llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, y que tienen poder para decirle no al pecado y no a la tentación. Para resolver, el Señor me ayude. No sé cómo hacer para dejar de cantar. Me gusta cantarle al Señor. Intento no cantar antes de predicar, pero me gana, hermanos. Pero el Señor me va a ayudar. Es extraño que algunas personas quieren resolver este problema del pecado. Amén. Y cuando resuelve uno, aparece otro. Y cuando resuelve ese, aparece otro. ¿Por qué? Amén. Porque debemos entender que la única manera en que tú y yo podamos vencer el pecado es entender que así como por fe recibí a Jesús,
Por fe también debo de sentir que he sido muerto juntamente con Él. Jesús murió y resucitó. Y dice la palabra del Señor que Él, amén, absorbió la muerte y el pecado por medio de su santidad. Y ahora lo que el Señor quiere es que si tú no puedes, vayas a la cruz de Jesucristo y en el plan de Dios de salvación puedas decirle no a todo pecado, distracción, tentaciones y pasiones al cual el enemigo quiere gobernar tu vida. Pero todo eso lo logras cuando entiendes que para salvar tu vida y vencer sobre el pecado tienes que morir en Cristo. Hasta que no te sueltes, hasta que no mueras en Cristo, se te va a hacer difícil. El objetivo del Señor al ser sacrificado, amén, es que tú y yo tengamos hoy victoria por medio de Él. Nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas nada podemos hacer. Cuando el pecador, tú y yo fuimos regenerados, el pecado fue reprimido en nuestra vida, aleluya, pero ahora tenemos una vida nueva en Cristo. He dicho que tenemos una vida nueva en Cristo y que las cosas viejas pasaron y que Dios ha hecho cosas nuevas. Si eso es así, encontramos nosotros una caída un contraste entre, amén, el sacrificio del Señor Jesús y lo que es nuestra vida. ¿Tienen luchas? ¿Tienen tentaciones? Muchas veces triunfamos sobre ellas, pero vamos a decir la verdad, hay veces que ellas nos ganan y nadie va a admitir que está pecando, amén, pero todos fallamos, todos pecamos. Ahora, la salvación que nos proporciona la cruz, amén, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que tú y yo no entendamos que en aquel día cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, tú también estabas allí, amén, no vas a poder vencer al pecado. Pero cuando tú entiendas que estaban con Él, dice la palabra del Señor que los que son de Cristo han crucificado la carne. Todo lo que sea relacionado a la carne. No estoy hablando de que no comas, ni que pasees, ni que hagas cosas a las que Dios nos concede. La palabra de Dios apunta al dominio que tiene el pecado sobre tu vida y cómo te controla. Controla tu vida de tal manera que aunque tú dices ser dueño de tu vida, Él te lleva de un lado a otro. Pero la palabra del Señor nos dice en este día que la única manera en que un ser humano y que esta carne mengue y adore a Dios y le sirva en integridad es que necesitas a alguien que te ayude, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, ¿por qué insistimos tanto? Tienes que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar en tu vida. Porque la única manera, amén, en que tú puedas controlar tus apetitos, tus pasiones y deseos que van en contra de la ley y la voluntad de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios te dé poder. El que venció al pecado allá en la cruz del Calvario fue el poder de Dios. Porque dice Jesús, amén, que Él tenía poder para poner la vida y volverla a tomar. Pero nada de eso hubiese sido posible si el poder de Dios no hubiese estado en Él. Cuando hay un cristiano, amén, que vive las dos cosas, ya entregó su vida a Cristo, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y fue crucificado con el Señor, se mueve libremente en el mundo. Va y viene y hace lo que quiere, por supuesto, siempre dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y el pecado, amén, no tiene acceso a su vida. ¿Por qué? Porque todos los deseos y las pasiones están muertas. Cuando hay algo que está muerto en cuanto al pecado, por más que se lo pongan delante, usted le dice que no, porque para usted ya está muerto. Todo lo que estaba relacionado al pecado en su vida ya murió allá en la cruz del Calvario. Y por eso vemos cristianos tan poderosos en el poder de Dios. Van y vienen y vencen al pecado, sea cual sea la tentación, le dicen que no. Todo ataque espiritual
espiritual, amén, de lo que quiera alejarnos de la palabra de Dios, ellos lo vencen. ¿Por qué? Porque están realmente convertidos al de Cristo. Amén. Y todas esas pasiones y deseos ya están muertos en él. Amén, ya no le atrae. Ya lo que para ellos antes era ganancia, ahora lo tienen como basura, dijo el apóstol Pablo. Pero mientras están vivos en tu vida y se te presenta la oportunidad, inmediatamente la carne, que es quien te controla el pecado, te lleva a hacer esas cosas. Necesitamos en esta noche volver a la cruz de Jesucristo y entender que juntamente con Él hemos sido crucificados, para que toda tentación y toda obra del diablo, cuando venga a tu vida, no haya lugar, porque ya en ti está muerto eso. Las cosas viejas pasaron. El pecado ya no está. Bueno, parece que sí está, porque nadie dijo amén. Paz de Cristo. El pecado ya no está. Avergüénselo al diablo. Y si queda alguno, en esta noche lo vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Yo les dije que la palabra del Señor viene como fuego consumidor, pero también viene como un silbo apacible. Ahora, si usted y yo ignoramos el significado de la muerte que hemos descrito aquí en la palabra del Señor, voy a hablar por usted en esta noche para que el Espíritu Santo se lo revele, que usted pueda ver cuál es su condición, bajo qué dominio se encuentra. Recuerda que ser cristiano, amén, esa es una parte de las dos que tiene la cruz, pero el verdadero cristiano es aquel que tiene poder para vencer el pecado. Y para vencer el pecado tenemos que entender que fuimos crucificados. Amén. El apóstol Pablo decía que las cosas que para él antes eran ganancia, a las que él ya antes no podía vivir, ahora son basura. Muchas de esas cosas también nosotros podemos decir lo mismo. Esto me gustaba, esto yo hacía, a esto yo seguía. Gracias al Señor que el sacrificio del Señor abrió mis ojos, me libertó. Amén. Pero recuerde que la carne es como un árbol, da muchos frutos. Y ahí en el libro de Gálatas hace una lista larguísima, amén, de lo que es el pecado que mora en nuestra carne. Quiera Dios que cuando usted lo lea en su casa, amén, no encuentre ninguno de esos que tenga dominio sobre su vida. Y si es así, dele la gloria a Dios. Pero si encuentra alguno que todavía está gobernando algún área de su vida, es tiempo de acercarse a Dios y a la cruz de Jesucristo, para que la sangre de Jesús lo limpie de todos sus pecados. Qué bueno que Dios. Todos los que han creído en Él, en Jesús, y han nacido de nuevo, le pertenecen. Todos los que hemos creído en Jesús y creemos en Él, le pertenecemos a Él. Cuando decimos todos, los que ya llevamos años, los que hace poco que se bautizaron y los que van a bautizarse, todos les pertenecemos a Él. Ahora, en esto, amén, la palabra de Dios dice que todos los que en Él hemos creído, hemos nacido de nuevo, le pertenecemos a Él, tanto los fuertes como los débiles. No todos tenemos el mismo poder, amén. De hecho sí, el Espíritu Santo, pero no tenemos esa fuerza para vencer el pecado muchas veces. Hay algunos que con esfuerzo, el diablo tiene que trabajar mucho con ellos para convencerlo. Pero hay otros que nomás le hace así, ya lo convenció. ¿Por qué? Porque son débiles. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el que ha nacido de Dios, amén, le pertenece a Dios. No somos nuestros, somos de Él. Y aunque usted diga, amén, que pecó y que no sabe cómo resolver su problema, yo le invito a ir a la cruz de Jesús en esta noche. La cruz de Jesús tiene poder para limpiarlo,
si todavía no lo limpió, si todavía no has nacido de nuevo. Amén. Nosotros decimos que pecamos, pero Dios dice, amén, que nosotros ya vencimos el pecado. Porque Él dice que ya fuimos con Él crucificados. Amén. Nuestras pasiones y deseos ya fueron crucificados en la cruz del Calvario. Y nosotros sí sabemos que fallamos, pero la sangre de Jesús que una vez fue derramada sobre nosotros, cuando nosotros decimos pecamos, el Señor nos dice, te recuerdo que tú ya venciste el pecado. Sí, pero accedí. Sí, yo sé que accediste a algún fruto del pecado y que no puedes controlarte, pero te recuerdo que de la misma manera en que tú creíste cuando se te predicó el Evangelio, amén, y me recibiste como tu Señor y Salvador y naciste de nuevo por medio del agua y creíste que el nombre de Jesús y la sangre de Jesús te limpiaron de los pecados, tienes que creer, amén, que el pecado ya no ejerce dominio sobre ti, porque el pecado está en nuestra carne, pero tu carne fue crucificada en la cruz del Calvario, así que todos tus deseos y pasiones murieron. Pero me controla, no. Tienes que poner eso en la mente. Cuando tú sientas que has vencido al pecado, a las pasiones y debilidades, amén, ellas ya no te van a traer. Ellas ya no van a poder controlarte. ¿Por qué? Porque están muertas. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. El hecho es que no entendemos esa parte, que hemos sido crucificados con el Señor. El diablo te miente y a veces la falta de conocimiento te lleva a creer que el pecado sigue teniendo dominio sobre tu vida. Tu vida le pertenece al Señor y tu carne ya ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, y el pecado que gobernaba y dominaba tu vida ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Quiero que usted entienda esto, porque cuando usted sienta que su cuerpo, su carne ya fue crucificada en la cruz del Calvario, quiere decir que todo lo que dice ahí Gálatas del 19 al 21, las obras de la carne ya murieron, ya no ejercen dominio sobre nuestra vida. Pero si por alguna causa ha accedido a alguna de ellas, el Señor te dice, amén, que Dios es amplio en perdonar y grande en misericordia. Aunque tú y yo nos veamos pecadores, amén, la cruz de Jesucristo nos ha limpiado una vez para siempre. Algunos persisten estar en esta condición, pero el Señor dice que si ya naciste de nuevo y has entregado tu vida a Él, le perteneces a Él. Ahora tenemos que mostrarle al diablo, amén, que esas cosas murieron en nuestra vida. No voy a rogar que usted levante su mano, solamente voy a mencionar algunas cosas. Dentro de lo que dice Gálatas en el capítulo 5, nos habla de la embriaguez, de la laxivia, de otros montones de pecados a los que nosotros antes de venir a Jesús practicábamos. Pero hoy con toda seguridad podemos decir que esas cosas están muertas en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Había gente que era dominada por el alcohol, por el tabaco, por las drogas y por qué tantas otras cosas. Sin embargo, la presencia del Señor, creyendo en el poder del Espíritu Santo, hizo que esas cosas murieran en nosotros. Antes no podíamos vivir sin ella, pero ahora, aunque la pongan delante de nosotros, para nosotros están muertas. ¿Por qué? Porque ya el pecado no ejerce dominio sobre nuestra vida. A quien gobierna ahora es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Cuando como iglesia entendamos que cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo, esta comunión de la iglesia, y nos ocupemos, amén, y entendamos que no debe haber cabida en nosotros el pecado, sino que ya debe de morir, entonces vas a empezar a vivir una vida nueva en Cristo y el diablo no te va a poder tocar. No hagas caso a tus sentimientos ni a tus experiencias, porque a veces nos entra un deseo glorioso de servir a Cristo y el culto está lindo, la palabra nos habla y salimos de este lugar lleno del poder de Dios y decimos, ahora sí, se terminó.
ahora me pongo las pilas, ahora no peco más. Amén. Pero mientras estés en esta carne, tienes que entender que la única manera de tener victoria es que lleves tu vida a la cruz de Jesucristo. Cuando a veces la emoción o los sentimientos gobiernan nuestra vida, pensamos que por nuestra fuerza sí ponemos de nuestra parte para no pecar, para agradar a Dios. Pero muchas veces nuestros sentimientos, amén, y nuestras experiencias nos han mostrado que nos emocionamos, empezamos a buscar al Señor, a orar, a ayunar, a estar en el culto, pero la lucha sigue. La guerra sigue, el conflicto contra nuestro enemigo va a seguir hasta que Cristo venga. La única manera en que tú puedas tener victoria y vencerlo es que todo lo que Él te ofrece esté muerto en tu vida. Cuando todo eso a lo que tú antes te morías por eso, si eso está muerto ahora en tu vida, por más que te lo ofrezca, tú le vas a decir que no, porque esas cosas ya pasaron. Entonces, cuando el cristiano entiende que el poder, amén, del nombre de Jesús, la sangre de Jesús, es que Él ya venció el pecado, el diablo no te puede tocar, el diablo no te puede hacer caer, porque todos los pecados y cosas que existen que el diablo te pueda dar, en ti ya murió. Ya no ejerce dominio sobre tu vida. Ahora vive Cristo. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, si la palabra de Dios dice que ha sido crucificada tu carne y tus pasiones y tus deseos, debemos decir amén. No vivo yo, vive Cristo en mi vida. Él es quien me gobierna. Amén. Mi carne ha sido crucificada. Si actuamos de esta manera, vas a notar un cambio en tu vida. Va a haber un cambio en tu casa, en tu familia. Porque muchos de los problemas que a veces vivimos en nuestra vida cotidiana es a causa de aquello que nos controla o aquello que nos gobierna. Pero si tú dejas que Jesús tome control a través de su cruz, amén, a través de su nombre, de tu vida, y tú te sueltas completamente, dice la palabra de Dios que si alguien quiere salvar su vida, tiene que estar dispuesto a perderla en Él. A veces se la entregamos un poquito al Señor y luego se la sacamos. Pero en esta noche, amén, yo me pregunté ya hace unos días que el Señor viene hablando conmigo a través de esta palabra, porque yo le vengo diciendo, Señor, queremos un avivamiento, queremos que haya sanidades, milagros, y lo dijo, sí, dijo el Señor, yo lo hago. El tema pasa que hasta que no entendamos nosotros que tenemos que morir a muchas cosas. ¿Qué pasaría si Dios te da algo? Amén. No pueden convivir eso que Dios quiere darte con eso que está en tu vida. Tienes que morir. Tienes que dejar que el Señor tome control de tu vida. No podemos estar aquí, amén, llenos del poder del Espíritu Santo, para que luego el pecado que mora en nuestros miembros termine controlando nuestra vida. Quien tiene que controlar y gobernar nuestra vida es Jesucristo. Muchos de esos problemas que tú estás teniendo aquí fuera es porque el diablo encuentra eco en tu vida. Pero si él no encontrara un eco, quiere decir un lugar, amén, al cual tome contacto, amén, él te vería a ti y agarraría para otra calle. Por eso es tan importante ir a la cruz de Jesucristo. Si ya tienes a Jesús, tienes que comprender que hasta que no mueras completamente a todos los deseos y pasiones, muchas de las cosas que Dios tiene preparado para tu vida, amén, estarán por allí, y el enemigo a través de ese árbol, de esos frutos, te seguirá controlando, pero que el Señor lo reprenda. Si no entregaste tu vida a Jesucristo, el Señor tiene una vida nueva para ti. Y eso que controla tus pasiones, tus emociones, a los que tú muchas veces no puedes controlar, el Señor te ofrece, en primer lugar, que lo recibas a Él como su Señor y Salvador. Luego que entregues tu vida a Él bautizándose en su nombre. Luego Él te va a llevar a esa relación con Él, y al comienzo serás un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Un cristiano que va a ir creciendo, batallando, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal, hasta que llega el conocimiento pleno
Pero cuando tú entiendes que todas esas cosas murieron, ¿te gusta algo de allá todavía? No me vas a decir que sí, pero yo sé que sí. Porque si Dios me dio esta palabra es porque Dios quiere ayudar a alguien. Si hay algo allá que el enemigo te ofrece que todavía te gusta, es porque no murió en ti. Amén. Y aunque tú batallas y en esta semana venciste contra uno, amén, el diablo te levanta otro. Pero la sangre de Cristo me cubra. Amén. No acabo de batallar y ganarle acá y ahora me está ofreciendo estas cosas. La única manera en que el diablo huya de ti es que no encuentre en ti lugar a través del pecado, y la palabra del Señor dice que la manera es que lo hagas morir. No lo alimentes. Amén. Porque eso es una de las cosas que muchas veces hace que el pecado ejerza dominio sobre nosotros. Lo alimentamos. Amén. Con pensamientos, con actitudes. Accedemos a eso. Pero desde el momento que tú vas a la cruz de Jesucristo y entiendes lo que dice ahí en el versículo 24, que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, ya está muerta. Amén. Esas cosas ya no nos pueden controlar. Y eso va a hacer que seas un cristiano verdadero. Alguien al que el pecado no te pueda controlar. Alguien que sirva a Jesucristo todos los días de su vida hasta que venga el Señor. Y que cuando el enemigo venga sobre ti, amén, va a dar vuelta y va a dar vuelta y decir, no le encuentro vuelta a este. Y para que tú sepas que él no te puede tomar dominio, vete ahí a Gálatas capítulo 5, verso 19. Se lo voy a decir varias veces, al 21. Y cuando encuentres un día, ay, la sangre de Cristo me cubre. Amén. Porque usted dice, no, fornicación, adulterio, esto y lo otro. No, yo nada de eso. Amén. Pero por allá dice borracheras. Y por allá dice celos. Y por allá dice cosas que parece que no fueran tan importantes, pero si están en tu vida, te están controlando. Y la palabra del Señor dice que eso tiene que morir en ti. La manera en que esto muera en nuestra vida es que tenemos que venir a Jesús. Pónganse de pie. En esta noche, si realmente tu carne está muerta a esas tentaciones, pasiones y debilidades, el Señor te dará testimonio de eso. Amén. Estamos ahí que en Cristo y que gloria a Dios y aleluya, y qué lindo que está el Señor. Pero a veces allá afuera en nuestra vida cotidiana sentimos, amén, que hay cosas que nos siguen controlando, pasiones, deseos. Y la palabra del Señor dice que la única manera en que tú puedas vencerlo, tienes que pedirle al Señor que eso muera completamente en tu vida. En esta noche, el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que tengas una vida de éxito, una semana de bendición, y que todo lo que el enemigo había propuesto poner en tu camino para hacerte caer, no lo logre. Que estés fortalecido a través del poder del Espíritu Santo. Y para eso, yo te quiero invitar en esta noche que vengas hasta el altar.